Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Seguimos en casa, seguimos colaborando con lo que está en nuestra mano en la situación en la que estamos viviendo. Por lo menos hoy ha salido el sol, que quieras que no, da un poquito de ánimo. Y bueno, para invertir este tiempo en casa en cosas creativas y que no nos venzan los miedos ni nada de eso, voy a pintar hoy lo que es una rosa grande, mucho más realista. Como es más grande, utilizo un pincel más grande, pues un pincel plano del 24, es el que voy a usar y lo voy a hacer sobre un fondo negro. En estas tablillas ya vienen así, pero si no tenéis, pues con pintar el fondo negro, esperar que seque, encima se puede hacer. Y nada más, voy a preparar los colores, la voy a hacer en amarillo y blanco y nos ponemos enseguida. En la parte superior haríamos el capullo. Vamos a utilizar el blanco con un toque minúsculo y el amarillo, un toque minúsculo del Burdeos para que nos salga un poquito anaranjado. Bien, ¿veis ahora cómo varían los tonos al estar el fondo negro? Si hiciera falta, una vez que esté seco, podemos volver a repetir para que el blanco tenga más importancia, se destaque más. Vengo aquí, me sitúo un poquito más abajo y luego otro poquito, por ejemplo. ¿Veis? 3. Vengo aquí y voy cerrando. ¿Veis? Aplasto ya más aquí abajo. Ahí. Y, por ejemplo, ahí. ¿Veis? Más ancho y más estrecho. Bien, voy a hacer traseras en esta zona. Voy a hacer otra segunda capa. Para ello, como el blanco ya sabéis que mancha enseguida, espero 5 minutos. Ahora la siguiente capa la hago cruzando las que hay. ¿Veis? Se me mezcla. Voy a esperar, pero voy a arreglar esta y esta. Mientras, pues voy a ir cerrando aquí. Aquí me paro y vuelvo. Me hago una vuelta. Me gustan mucho los pétalos con movimientos, son muchísimo más realistas. Bueno, y esta que vendría por aquí abajo, pues que nos venga por ahí. Bien, vamos a hacerlo más abierto. Un toque minúsculo. Uy, me he pasado con el rosa. Pero bueno, vale, aquí me puede venir bien. Y me sitúo en el lateral y saco el amarillo, el blanco y me vengo aquí. Y por ejemplo, veis, ahora esta la voy a subir y esta la bajaré. Me sitúo aquí y voy girando para que dé la vuelta. Como la acabo de pintar, se lo lleva. Muy bien, no pasa nada. Me espero. Pinto, por ejemplo, aquí otra, sin prisa, para que salga bien. Y me sitúo en una lateral de aquí. Por ejemplo, aquí. Con más blanco. Pues con el 10, por ejemplo, a pintar los sépalos verdes del capullo. Como estamos con un fondo negro, digamos que sería el tono más drástico, más el contraste opuesto totalmente al anterior, pues aquí lo que tengo que hacer es utilizar unos verdes vivos para que realce. Me voy primero a los de atrás, que apenas se van, ¿veis? Voy de atrás hacia adelante. Que se vean ahí, puede caer un poco.
Bien, y ahora aquí para allá. Vengo aquí, repito y ¿veis? Ahí. Vale. Esta la voy a hacer aquí y la vamos a volver hacia abajo. Se ha llevado un poco de blanco. Y esta lo mismo. Hacia aquí. Y con el lateral. Vamos a ver. Esto está horrible, ahora lo cambio cuando se seque. Vamos a venirnos aquí. Y hacemos 1, 2, y 3. Vamos a aprovechar que ya estamos con los verdes, esperando que seque esa parte. Y me vengo a este otro lado, donde ya hacemos una mucho más grande. Aplastamos. Aquí me vengo, me sitúo, aplasto y avanzo. Y, ¿veis cómo que trabajar sobre negro? Pues no es complicado. Lo importante es hacer que destaquen los colores. Bien, aquí me pongo de lado, aquí ya me sitúo y termino. Te puedes venir por aquí, que esté una, y aquí, por ejemplo, que se monte la otra. Bien, me voy nuevamente al blanco, al amarillo, descargo, le doy un toque minúsculo y me sitúo. Me sitúo aquí. Veis que dejo quieta la parte del amarillo, pero ¿veis? Este movimiento, dejando quieto aquí y avanzando hacia allá. Me vengo a un lateral, un poquito. Voy a hacer, por ejemplo, solo la mitad. Ahí. Ahora en el otro lateral. Ahí me quedo quieta y lo mismo. Cierro, pero ahora voy a avanzar así. Así. Voy a esperar que seque. Podemos jugar con los distintos movimientos y giros. Bien. Me sitúo donde termina. ¿Veis cómo avanzo? Así, de lado. Nuevamente, ¿veis que tiene mucho pintura todavía? Bueno, pues no pasa nada, esperamos. Como esto es el final, pues vamos a seguir haciendo hojas hacia abajo. Estaba con el 10. Y con el verde. Muy bien. A mí me gusta más para las hojas hacer claro oscuro, pero bueno, hay quien hace el claro dentro y el oscuro fuera. En el caso de un fondo muy negro, yo dejaría el claro en el exterior para que realce más si queréis utilizar el mismo tono en el exterior y otro diferente en el interior. Pero si lo hacéis con claro oscuro, pues os queda bien. Bien, vamos a ver, voy a darle un toque minúsculo de incluso magenta. Se pone como un verde hoja, ¿veis? En el verde oscuro. Bien, y me sitúo de lado, ¿veis?
Aquí abro y avanzo. ¿Veis cómo cambia la tonalidad? A veces dando pequeños toques, las hojas más viejas están más marrones. Bien, nos venimos a este otro lado. Y aquí lo que hacemos es unificar el centro. Vamos a hacerlo ahí. Bien. Nuevamente, mientras se nos seca la rosa por dentro, pues continuamos por fuera. Lo mismo, vamos a hacer una, dos y tres. Vamos a hacer una más aquí, puede que otra más ahí. Vamos a esto. Y nos venimos aquí. Aquí ya aplasto. Ahí. Nuevamente me sitúo aquí y aplasto. Y me vengo para aquí. Eso es. Y con el claro, con el angular pequeño nos resulta más fácil. Pero, por ejemplo, aquí, ¿veis? Me pones, aplastas y te da la vuelta. ¿Veis esta hendidura? Podemos hacer también una entrada. Vamos a hacer aquí y terminamos. Así hacemos las vueltas. Bien. Y cerramos aquí esta. Ahí. Vamos a hacer aquí otra, aquí abajo. ¿Veis? Y ahí también vuelta. Y una más. Y ya solo pintamos semillas. Voy a ver aquí. ¿Veis que me giro? Para que esté así, vuelta hacia adelante. Y ahora es cuando utilizo el pincel de ojos con un poquito de siena tostada. Esto cuando esté, esto lo voy a repetir. Cuando os pase esto no pasa nada, repetís encima el capullo y luego se hacen otra vez. Menos llevaros malos ratos. Y ya está. Vamos a hacer la zona más oscura por abajo. Ya sabéis que tienen las rosas muchas semillas. Y ahora con el amarillo en la parte superior. Estas manchitas. Voy a utilizar ahora el número 4, ¿veis? En las vueltas para insistir en la fuerza de las vueltas de los pétalos. Aquí hicimos así, una. Cuando está seco, pues el blanco lo coge mejor. En este caso era hacia acá y girando. Bien. Aquí nos venía para aquí y para allá. ¿Veis? Que tenga fuerza, eso es lo bonito. Se retoca hasta que nos quedemos totalmente convencidas. Bien, voy a ir a esta otra. Aquí podemos hacer la vuelta hacia abajo. ¿Veis? Uy, aquí me estoy llevando. Esto es mejor hacerlo cuando esté completamente seco, pero ya. Vamos a hacer aquí una pequeñita vuelta. Así, una entradita y una salida. Aquí también. Y yo creo que más es demasiado, un poquito más. Por ejemplo, aquí.
que se vea que está ahí y ya está. Muy bien, nos vamos a ir con el 10 limpito a repetir el capullo superior. Y sin preocuparnos demasiado por haber metido la pata, porque eso le pasa a todo el mundo. Muy bien, aquí me vengo y vuelvo a subir. Vuelvo a coger el amarillo, el blanco, descargo y lo repito, eso es. Y ahora cuando esté seco lo vuelvo a repetir. ¿Veis estas manchas que han pasado porque he puesto la mano? Bueno, esto cuando os pase, yo siempre hablo de convertir defectos en virtudes. Entonces dices, pues muy bien, ahora le metemos movimiento y lo que hacemos es recurrir, pues por ejemplo, a un verde como forma parte del fondo. Vamos a meter movimiento con otro tipo de pincelada. Hombre, en este caso se puede coger el trapito y limpiar, pero más que nada es daros posibilidades y que no pasa nada. ¿Veis? Movimiento. 1, 2, 3. Y así metemos un poquito de alegría. ¿Veis? Que las cosas pues cambian. No pasa nada por subirnos encima. Y aquí vamos. Aquí otra vez. Y metemos un poquito de movimiento. Aunque pasemos por encima del trabajo que estamos realizando. Bien, ahí estamos. Bien, voy a arreglar esto. Esto ya está seco. Y nos venimos aquí. Vuelvo a dar. Que esté bien fluido. Y comenzamos. Dejo para aquí. Aquí paro. Y me vengo hacia este otro lado. Está un poco seco. Así que me vengo, repito esta parte. Eso es. Y ahora aquí lo mismo, me vengo. Y hacia este lado. Veis que ya no aplasto tanto el pincel. Y no sé qué pasa aquí, que no lo pilla. Ahora. Vamos a arreglar esto con este mismo. Bueno, voy a utilizar el número 4, que es más pequeñito. Y le añado un poquito de blanco para que destaque un poquito más. Y nos venimos del extremo. ¿Veis? Y ahora la parte ahí. Esa ya está vuelta. Vamos a arreglar esta. Y nos situamos aquí. Vamos girándolo. Y terminamos. Espérate que a veces cuesta un poquillo más. Pues ahora empezamos al revés. Nos venimos ahí. Y ahí terminamos. Este otro. Con un poquito de claro. Y nos venimos ahí, veis que voy girando para que quede todo el rato la parte más clara en ese lado. Y una vuelta minúscula, pues podría ser, vamos a hacerlo aquí para que se cruce con los otros, como aquí hay un cruce. Vamos a venir aquí, que no me quede mucho, una vuelta minúscula sería esa. Ahí. Aquí tenéis el resultado final. Veis la diferencia de no hacer tanto movimiento, de hacerlos más suaves. El resultado es más realista.
Solo espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado le dais al dedo hacia arriba y yo me entero. ¿Qué os interesa? Pues os dejo por aquí otros 2 vídeos con otros ejemplos de rosas de este tipo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por continuar en casa y un besito. Hasta pronto.